Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, vernos los rostros, Señor, compartir entre nosotros, pero sobre todo, Señor, porque tú eres el centro de nuestra reunión, tú eres, Señor, con quien venimos a encontrarnos de una manera especial, Señor, como iglesia, como congregación, los domingos en la mañana y en cada ocasión en que nos reunimos en los cultos, Señor, que a ti dedicamos. Eso hacemos esta mañana, Señor. Pretendemos agradarte a ti en primera instancia, Señor. Y si además de esto, Señor, pues recibimos de ti sabiduría e instrucción por tu palabra, si tú nos ministras, si tu Santo Espíritu obra en nosotros, pues, Señor, las bendiciones se multiplican. Y te rogamos que lo hagas, Señor. Te pedimos, Padre, que cales en nuestros corazones, nos dirijas, nos enseñes, Señor, y que esta predicación de esta mañana nos enseñes a encontrar, a ver, Señor, a Cristo de la manera apropiada. En el nombre de Cristo Jesús mismo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a Colosenses, que es donde estamos concentrados en los estudios. Y es Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Les voy a dar el tiempo para que busquen sus Biblias y así puedan darle seguimiento al texto y a tantos versículos que vamos a estar refiriendo de una manera continua. Colosenses capítulo 1. Yo creo que podríamos inclusive recitarlo juntos, el versículo 15. Cuando yo les diga a la 1, a las 2 y siempre a las 3, recuérdense. Colosenses 1:15. A la 1, a las 2 y a las 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta semana pasada, nosotros vimos por la televisión, en los noticieros, los videos, ¿verdad? Sí, era en las noticias más bien, de Corpus Christi, las celebraciones de Corpus Christi o el cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica Romana nos ha enseñado a través de los años, ¿verdad?, que pues Cristo se hace presente corporalmente en una cosa que le llaman la hostia, que no es otra cosa que una oblea, un poco de pan sin levadura, harina sin levadura, ¿no? Y que esto representa al cuerpo de Cristo una vez bendito o bendecido por el sacerdote. De hecho, cuando se celebra lo que ellos le llaman la Eucaristía, enseñan que literalmente Cristo viene a tomar cuerpo de esa hostia o de ese pedazo de pan, y cuando lo ingerimos estamos ingiriendo el cuerpo de Cristo. Y así mismo sucede con la copa, cuando esa copa se transforma mediante la magia del sacerdote, pues, o del sacerdocio, ¿verdad?, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tomando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo literalmente. Literalmente, eso es lo que enseña. Por eso se considera que es la celebración una vez más del sacrificio de Cristo, pero en forma incruenta, donde su carne fue expuesta y donde su sangre fue derramada. Bien, el hecho es que esta gran hostia, veíamos los desfiles, las procesiones, como le llaman, de aquellos sacerdotes andando con yo ni recuerdo ya cómo le llaman ¿alguien se acuerda cómo le llaman a estos lugares donde se ponen la hostia y lo suben arriba? Bueno, en fin, el hecho es que se supone que estaban todos en pos y celebrando a Jesucristo representado en esta gran hostia. La hostia se convierte en una especie como de imagen de nuestro Señor Jesucristo. Realmente son tantas las cosas que hemos aprendido y que vienen de fuera, algunas de ellas que hoy día vemos como de una manera especial en todo lo que es el occidente hay una inundación de enseñanzas exóticas, heréticas, muchas de ellas son inclusive idolátricas, diabólicas, ¿verdad?, que son malignas, son dañinas completamente. Nos hemos llenado y muchas veces somos muy permisivos, inclusive permitimos en algunos casos que afloren dudas en cuanto a lo lícito o la validez que puedan tener esas enseñanzas. Estoy hablando de que Satanás ha tenido siempre una virtud que todo el mundo le reconoce. Algunos dirán, no puede tener ninguna virtud. Sí tiene una. ¿Ustedes saben cuál es la virtud de Satanás? Es persistente, o sea, insistente, siempre, ahí. Pero tiene una gran debilidad al mismo tiempo, y es el hecho de que es muy recurrente, o sea, utiliza los mismos métodos, la misma manera, y es un padre de mentira que repite sus mentiras, pero también es el mismo dragón, es el mismo príncipe de la potestad del aire, es el mismo ladrón, es la misma serpiente
de Génesis. O sea, el mismo que una vez y otra vez engaña a los hombres y utiliza los mismos métodos. Nosotros hemos visto esto de una manera especial, hacer una explosión, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación en los últimos años, donde se enseña tanta basura, ¿verdad?, tanta basura, ¿verdad?, y se espiritualiza con ellas. Y realmente lo que llevan a los hombres es a dudar de la validez del consejo de Dios, de la palabra de Dios, y a difuminar la persona de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera imagen de nuestro Dios. Hermanos, la ciudad de Colosa tenía esa característica, que se había convertido en un ambiente muy propicio para las sectas. Y lo que pasa es que la ciudad de Colosa, pues, era una vía de tránsito entre el oriente y el occidente. Consecuentemente, ellos habían tenido un bombardeo permanente, y los cristianos que se habían convertido allá como fruto de la predicación de Epafras, que a su vez se había convertido con Pablo en la ciudad de Éfeso, ciudades que quedaban relativamente cerca una de otra, pues se habían asimilado una gran cantidad de cosas que realmente eran heréticas de un todo y que lo llevaban a regresar a la idolatría en la que estaban anteriormente. De hecho, dicen que hasta los judíos de la zona estaban adorando a los ángeles y a los espíritus del río, ¿verdad? Todo esto parecería que son cosas muy lejanas, pero que hoy día suceden tal vez con mucho mayor intensidad. El apóstol Pablo a estas cosas le llama filosofías y huecas sutilezas. Lo vamos a leer en Colosenses capítulo 2, los versículos que van del 8 a 10, si me acompañan. Pasen la página. Colosenses capítulo 2. Él advierte sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque estaban enseñando como profundidades, como cosas a las cuales iban un poco más allá del simple conocimiento de Cristo, y era importante que se profundizara en ellas. Ahí entraba el gnosticismo, todas esas filosofías orientales, todas esas creencias idolátricas, y estaban permeando la fe de los hermanos en la iglesia de Colosas. En capítulo 2, versículo 8, la advertencia del apóstol Pablo es muy clara. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En otras palabras, hermanos colosenses, no hay que buscar más allá, no hay que profundizar más allá, que es suficiente con eso. En Cristo está la plenitud de la deidad. Consecuentemente, olvídense del resto de estas filosofías, de estas profundidades en las cuales ustedes están tratando de introducirse, y que lo que hacen es desvirtuar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la imagen genuina y verdadera de Dios que sin lugar a dudas está en Él. Fíjense qué interesante, volviendo a nuestro capítulo primero, la página atrás, que en estos 8 versículos se presentan, los que van desde el 15 hasta el 23, se presentan todas las características de la persona que es el Salvador del mundo, el verdadero Dios, y que representa, y más que representa en sí mismo, es de la imagen del Dios invisible. Lo dice, versículo 15, hablando de Cristo, lo tienen. Él es la imagen del Dios invisible. No una imagen, dice la única imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, fíjense que en estos versículos, en estos 8 versículos, se presentan todas las características del Salvador del mundo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, de lo que vamos a estar dedicando nuestro tiempo ahora. En otras palabras, la única manera de visualizar, ¿verdad?, a Dios es visualizando a Cristo. La única manera de mirar a Dios es mirando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Pero fíjense que también dice el primogénito o principio de la creación. El Señor Jesucristo tiene todos los derechos de la primogenitura en cuanto a lo que tiene lo que se refiere a la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice también aquí que Él es el creador del universo. Habla de su condición de Dios eterno, o sea que existe desde antes de todas las cosas por Él fueron hechas, pero también es sustentador de todas las cosas. En Él es que se sostiene cada cosa. Habla de su condición de cabeza de la iglesia, no un hombre, Jesucristo, cabeza de la iglesia. Habla de el hecho de que Él es el primogénito de los muertos, o mejor dicho, de los resucitados, ¿verdad? De los que han venido a la vida como consecuencia de su sacrificio de cruz y su resurrección. Es el primero en resucitar, el primero de la resurrección. Dice que en Él habita la plenitud de la verdad, o sea, Cristo es la verdad. En Él habita toda la plenitud. No hay que buscar más allá. La palabra de Cristo es la verdad. No hay que buscar más allá. No hay que complicarse la vida. Habla de que es reconciliador de la humanidad consigo mismo y también santificador de la raza humana pecadora redimida. Estos 8 versículos describen la gloria de nuestro Señor, la naturaleza de nuestro Señor, pero también al mismo tiempo nos están instruyendo en cuanto a lo que es capaz de hacer por nosotros, lo que ya ha hecho por nosotros y continúa llevando a cabo, si es que somos sus hijos por medio de la fe, si es que hemos nacido de nuevo, si es que nos hemos acogido a su gracia y a su misericordia. Hoy de todo este grupo vamos a analizar, como yo decía, la primera de ellas, la primera aseveración que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Hace unos años, ya bastantes años, recuerdo un grupo de hermanas muy queridas que tenían muchos años ya en la congregación y se fueron a otra congregación. Porque ellas querían profundizar más. Y cayeron realmente en un tremendo gancho. Muchas de ellas ni siquiera permanecen en el Evangelio. Los rudimentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo básico, lo fundamental, es algo que es inamovible. Inamovible. Y si bien debemos profundizar en las Escrituras, en el conocimiento de Dios a través de su revelación, de su verdad revelada, y no dejarnos llevar, como muchas veces sucede, de cantos de sirena, donde consideramos insuficiente la pura y simple enseñanza bíblica y nos dejamos arrastrar por inductos inconstantes. En los últimos años hemos visto muchas personas que se han dejado engañar tras estos movimientos eclesiásticos y han sido, por así decirlo, saqueados por ellos, como los que siguen todo lo que es el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pero hay tanto más. De hecho, yo creo que en cierta manera se convierte en un gran tropiezo, un gran obstáculo para que el que busque a Dios de verdad le encuentre, aunque el Señor promete que ciertamente la habrá de hallar. Bien, pero vamos a meternos en el tema. El tema es que vamos a hablar hoy sobre el Dios invisible. Ver a Dios es imposible. La Biblia lo dice una vez y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Cuando una gente dice, no, que yo tuve una visión de Dios, se establece todo un apostolado o un ministerio profético en base a las revelaciones, porque Dios se le aparece y Dios le dice y Dios le indica. Esa persona realmente está engañando a otros, aparte de que se estará engañando a sí mismo tal vez. Dios es espíritu, Dios es incorpóreo, Dios no tiene cuerpo, Dios es invisible, la Biblia le menciona como tal.
Dios es invisible. Por eso, en Juan capítulo 4, el mismo Señor Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. No tiene que ser, ni puede ser absolutamente a través de un intermediario o un instrumento o una, por así decirlo, exposición. Una aparición, absolutamente. Dios se ha manifestado a lo largo de la historia sin lugar a duda, pero fíjense que cuando dice la Escritura, por ejemplo, en el caso de Moisés, que Dios hablaba con Moisés cara a cara, Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero no lo veía. No le veía. El mismo Señor le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Moisés le decía, muéstrame tu rostro. Y dice, no puedes verme. Ningún hombre puede verme y vivir. Éxodo capítulo 33, versículo 20. En el Antiguo Testamento nosotros vemos muchas veces donde el ángel de Jehová, o sea, nuestro Señor Jesucristo apareció. Son lo que le llaman las teofanías del Señor Jesucristo. Sí, ciertamente. Jesucristo se apareció muchas veces. Sucedió con Jacob, con Abraham, con Gedeón, con Daniel. Vemos muchos textos en los cuales el ángel de Jehová aparecía e interactuaba con aquellas personas a las cuales le hacía esa aparición. Pero en cualquiera de los casos siempre estábamos hablando del Señor Jesucristo, o sea, el verbo ya no encarnado, sino preencarnado antes de la encarnación. A Isaías, en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente, cuando él cree haber tenido una visión del Señor, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Cuando una persona dice que tiene una visión del Señor, hay que tener muchísimo cuidado con esto. El Señor Jesucristo se apareció en el Nuevo Testamento, y lo sabemos muy bien, a las mujeres, a los apóstoles, a más de 500 discípulos a la vez, durante el tiempo, casi todo un mes que estuvo sobre la tierra, luego de resucitar de entre los muertos. Al apóstol Pablo se le apareció en el camino de Damasco y fue deslumbrado, e inclusive el choque fue tan grande que cayó por tierra con esa aparición del Señor Jesucristo y oyó su voz. También nosotros sabemos que el apóstol Juan tuvo una visión del Señor cuando estaba en la isla de Patmos, y la reacción de Juan fue la siguiente. Él dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, cuando le vi, dice, caí como muerto. O sea, tutum. Sin embargo, estos farsantes y estos engañadores hablan con una ligereza enorme de su contacto, su revelación, su encuentro, su visión de Dios. Ver al Dios invisible solamente es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer unos versículos ahí, un poquito más adelante en su Biblia, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, los primeros versículos dicen, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1:1, el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, qué preciosas expresiones, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra imagen significa una representación, una revelación exacta, y eso es lo que es el Señor Jesucristo, la imagen misma de su esencia, de su sustancia, de su naturaleza. Por eso, ver a Dios es imposible. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ver a Dios. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad. La gloria de Dios
se manifiesta a través de el Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue que vino y habitó entre nosotros. Él es el verbo de Dios, el logo de Dios. ¿Cómo se manifiesta una persona? A través de lo que habla. La manifestación de Dios es Cristo. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ver a Dios, tenemos que buscar en Jesucristo la imagen de Dios. Hermanos, hay un encuentro que tiene el Señor Jesucristo con sus discípulos, donde dice Juan capítulo 14, que Él les decía: si me conocieras, también a mi Padre conoceríais. Si me conocierais, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, uno de los discípulos, de los apóstoles: muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, bueno, está bien, enséñanos a Dios Padre. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos ver a Dios, tenemos que verlo en el Señor Jesucristo necesariamente. Él es la revelación de Dios, Él es la imagen de Dios. A Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es quien le da a conocer a los hombres. El apóstol Pablo también habla sobre esto en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, cuando dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios es Cristo. La imagen de Dios es Cristo. Lo triste del caso es que todavía hay quienes pretenden representar a Cristo. Jesucristo es una imagen que no tiene representación física. No es posible, no tiene referencia, no tiene duplicado. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera querido que tuviéramos una imagen de Él, no nos la hubiera legado? Así como nos legó y protegió y guardó su palabra y la trajo a nosotros y a través de ella obra en nuestros corazones, nos da convicciones, nos redime, nos rescata, nos consuela. Todo el efecto que hace la palabra de Dios mediante la influencia de su Santo Espíritu. ¿Ustedes no creen que Dios habría dejado también por lo menos, qué sé yo, una estatua de sal con la imagen o la talla de la imagen de Cristo, ya que Él es la imagen del Dios invisible? Pero sin embargo, lo que hemos visto nosotros es que han pasado los años y los que dicen conocer a Dios y a Jesucristo se buscan un lienzo y allá en Turín lo tienen, ¿verdad? Donde dicen: esta es una imagen de Cristo, o un velo de la Verónica, ¿verdad? O si no, sencillamente una estatua. En estos días estaba circulando por las redes sociales una estatua del Cristo de allá de Brasil, ¿no? Con la luna arriba, ¿verdad? Impresionante. Y se duplican imágenes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué de nuestro Señor Jesucristo? No pueden ser de nuestro Señor Jesucristo. No hay una pintura, no hay una estampita, no hay una fotografía, no hay absolutamente nada. Dios quiere que la adoremos sin utilizar instrumentos que son del todo paganos. No hay ninguna posibilidad de que el hombre pueda representar a Cristo. Que, pastor, usted vio la película The Chosen, El Escogido. Esa sí es una película que tiene realmente una representación. Con tanta insistencia comencé a verla, no la soporté, desde que salió la primera imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es una blasfemia. Aparte de que, por lo que yo vi, es una novela que hace referencia al Señor Jesucristo o a los apóstoles. La parte que vi, la que te hablaba de José de Arimatea, creo que era al principio. Pero pretender tener una imagen de nuestro Señor Jesucristo, hacer una representación de Cristo, una obra teatral donde está Cristo, una película sobre Cristo, cualquier fotografía de Jesucristo, cualquier cuadro del corazón de Jesús puesto en la pared, como recuerdo que vi toda mi vida en mi casa, son cosas que realmente son abominables para Dios. Nosotros tenemos dos descripciones del Padre y del Hijo que están en Apocalipsis. Descripciones, no imágenes.
pero vamos a leerlas. Apocalipsis capítulo 1. Por favor, vayan conmigo allá, busquen sus Biblias. Apocalipsis capítulo 1. No tengo que decirles que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9, ahí vemos una visión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? A ver cuál de ustedes se atreve a dibujarlo después. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y el Hades. Hermanos, Juan lo conoció al Señor Jesucristo físicamente, o sea, compartió con él, era su discípulo amado. Y él pudo identificar que se trataba del Señor Jesucristo, pero cuando describe la visión del Señor Jesucristo, es una cosa increíble. Sus cabellos como blancos como la lana, sus ojos como llamas de fuego, sus pies, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan al capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a ver ahí una visión ahora de Dios Padre. Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El trono de Dios en el reino de los cielos. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Esta es la descripción de la visión que tuvo él de Dios sentado en su trono, en el reino de los cielos. No hay imagen posible. No hay artista que pueda hacer una semejanza, ni siquiera reflejar lo que él estaba viendo, lo que estaba describiendo él. Que es diferente a cuando el Señor daba instrucciones, por ejemplo, para construir el templo, con una gran cantidad de detalles, o a Noé, los detalles que le dio para que pudiera realmente construir un arca. O cuando el tabernáculo, o sea, tantos detalles para que pudieran realmente concretizar una figura. Pero en este caso no hay forma, no hay forma. Sin embargo, hay una cantidad de imágenes que son aberraciones de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que lo que hace es conducir a los hombres a la idolatría y a la veneración de estas imágenes y de estos símbolos religiosos. Y esos son de los lastres que traemos del catolicismo romano. Todavía esta es una ciudad, un país que se caracteriza por ser el país de Tatica, de la Virgen de las Mercedes, del Cristo de Vallaguana, etcétera, 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 etcétera.
La iconografía religiosa. La iconografía religiosa lo que hace es llevar a los hombres a la idolatría y a la veneración de esas imágenes. ¿Y qué dice el Señor? Todo lo contrario. No os hagáis imagen ni ninguna semejanza de nada, ni que esté arriba en el cielo, incluyéndose Él y su Hijo Jesucristo, ni de nada que está debajo en la tierra ni en las aguas profundas, debajo de... No te harás imagen simplemente. No te inclinarás delante de ella ni las honrarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. No quiere que lo adoremos a través de vírgenes o santos que hoy día son venerados en todo el mundo y que fueron modelados muchas veces por prostitutas y pervertidos, los cuales ni siquiera sus autores profanos se imaginaron jamás que esas obras que ellos estaban pintando, dibujando, se iban a convertir en objeto de adoración. Y las imágenes que tenemos de las santas, los santos, del mismo Jesucristo, muchas veces son representaciones de personas perversas que a través de los siglos lo han ido santificando los religiosos. De hecho, hay todo un negocio que el oscurantismo religioso formalizó y fomentó a través de lo que le llaman imágenes milagrosas, imágenes inclusive consagradas, algunas de ellas. Y lo que hace es promover la idolatría, apartar a aquellas personas que son ignorantes de las Escrituras del verdadero Dios, del verdadero Rey de los siglos, del inmortal, del invisible, del único y sabio Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hermanos, nunca se hagan copartícipes de ninguna actividad que se desarrolle donde hay ídolos, donde hay estatuas, donde hay santos, entre comillas, donde hay sacrificios incruentos, donde se pretende adorar a Dios y al mismo tiempo hacen genuflexiones delante de imágenes. No se hagan copartícipes. No pueden. Ese no es el lugar de un creyente. Eso es meterse en el área del adversario. Ahora, no solamente sucede con esto, con estas imágenes o esta iconografía religiosa, sino que también hay una serie de herejías que desdibujan absolutamente o entenebrecen, difuminan la imagen real de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos advierte en ese sentido. Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, un poquito antes de Apocalipsis, ¿verdad? Primera de Juan, por favor. Y vean conmigo los versículos que van en el capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, los versículos que van del 1 al 3. Miren la advertencia que nos hace el Señor aquí a los creyentes. Nos llama amados, o sea que está hablándole a sus hijos, ¿verdad? Y le dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, porque hay una distorsión constante de la doctrina de la palabra del Señor. Son herejías que desdibujan absolutamente la nítida imagen de nuestro Señor Jesucristo, del Dios invisible. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, mucho cuidado, porque hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios que lo que pretenden es distorsionar la enseñanza de la palabra de Dios. Dios es categórico. Él lo dice: yo no dejé ninguna imagen para que ustedes me adoraran. Hay que tener mucho cuidado, porque la imagen de Dios es convertida en una aberración absoluta, muchas veces simplemente con la descripción que se da de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hay otra manera también, y es a través del uso de la sabiduría humana en sustitución de la sabiduría divina. La sabiduría humana lo que hace es imposibilitar a los hombres ver las cosas invisibles de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 1, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La gloria del Dios incorruptible la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y no solamente de hombre, sino también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ídolos falsos.
Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, yo lo he hecho, lo he visto. Cuando, no me acuerdo, pero tengo una imagen clara de haber visto, presumo que evidentemente tiene que haber sido antes de convertirme, en algún lugar, estas vírgenes que se sacan y que se pasean, ¿verdad? En los días de la... Es una carita y todo lo demás es alambre. Y se le pone un vestido. Estas vírgenes, estos santos que ustedes ven. Y esas personas llevan aquel ídolo y la gente le sigue atrás y hace genuflexión y se santigua delante de ellos, etcétera, etcétera. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la imagen del Dios en imagen de hombre. Imagen de hombre. Ahora, ¿qué yo estoy enseñando esta mañana? Que no busquemos a Dios, que no veamos a Dios. No puedo enseñar esto. Porque si una persona no es capaz de ver a Dios, excluye toda posibilidad de ser salvos. Eso fue lo que dijo el Señor a Isaías. En el capítulo 44 de Isaías, versículo 22, un versículo famoso, porque fue lo que hizo reflexionar a uno de los grandes predicadores de la historia y llevarlo a los pies de Cristo, cuando Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el Dios eterno le estaba diciendo: mírenme para que puedan ser salvos. Y el Señor Jesucristo dice: esa es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que vea al Hijo a sí mismo y crea en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. O sea que tenemos ciertamente que ver a Dios, pero ¿dónde debemos buscar a Dios? Debemos buscarlo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscarlo necesariamente. Todo aquel que vea al Hijo de Dios, evidentemente, ¿cómo podemos verlo? Es a través de una imagen. Dios es espíritu y sus adoradores en espíritu y en verdad. En lo profundo de nuestro corazón, a través de la fe, podemos ver a Jesucristo y ver en Él la imagen de Dios. Y dice la palabra de Dios: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, la voluntad de Dios es que tenga vida eterna. Ver a Jesús crucificado en la cruz. Muchas veces tratamos desde el púlpito de hacer una imagen, casi siempre, no sé por qué yo tiendo a señalar así, como si la cruz estuviera de este lado y Cristo estuviera crucificado por acá. Cuando hago referencia a Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Y hasta que no vemos esa imagen clara y la identificamos con nuestra culpa, no llegamos a un arrepentimiento genuino que nos trae como consecuencia la misericordia de Dios y la vida eterna. Sí, tenemos que ver a Dios en la faz de Jesucristo, pero no es una visión física, absolutamente, es una visión que parte de una fe imborrable, continua, permanente. Cristo crucificado por nuestros pecados. Recuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo, Juan capítulo 3, versículo 14. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que vemos nosotros claramente? Que los israelitas, cuando eran mordidos por esas serpientes ardientes, venenosas, morían. Y el Señor le dijo: pon una serpiente de bronce en un asta, elévala, y cuando alguno sea mordido por la serpiente, los que miren hacia esta serpiente no morirán. ¿Y quiénes eran los que eran salvos, los que eran librados? Aquellos que por fe creyeron a Dios y consecuentemente cuando la serpiente le mordía, pues miraban hacia la serpiente. Era una mirada de fe, una mirada de fe. El canto que nosotros cantamos, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Esa es una realidad. Hasta que no somos capaces de ver a Jesucristo crucificado por nuestros pecados, no podremos de ninguna manera ser salvos. El corito lo tengo aquí apuntada la letra, dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Te recuerdas ahí? Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Hay que verlo, hay que buscarlo, hay que mirarlo, hay que creerlo. Ver a Dios, inclusive, es una promesa
futura para todos aquellos que Dios considera que tienen su corazón limpio, porque han purificado sus corazones en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 8 dice: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay un canto precioso que lo cantaba nuestro hermano Ramos Antonio, ¿verdad? Cara a cara se llama, ¿verdad? Solo déjame mirarte cara a cara. Qué lindo eso, ¿eh? Lo veremos cara a cara ya, lo que le hemos visto por la fe, crucificado, y hemos clamado por su favor y su misericordia. Hermanos, no se dejen engañar y no se hagan cómplices de la mentira. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Busquemos a Dios, miremos a Dios a través de Jesucristo, por medio de la fe, no de imágenes. ¿Ok? Mucho cuidado. ¿Oramos? Tal vez esta mañana tú quieres, en lo que vamos orando tú, en tu lugar, solo, sola, personalmente, sin que nadie te distraiga, pedirle al Señor que perdone tus pecados. Mírale en la cruz, clavado, siendo inocente, no habiendo pecado nunca, para pagar por una culpa que Él no cometió, la culpa mía y la culpa tuya, para poder llevarnos a Dios. Mira a Cristo por medio de la fe y serás salvo. Padre, gracias por las enseñanzas de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu Hijo es tu imagen, tu expresión, tu voluntad, tu sabiduría, tu Salvador, Señor. Y damos gracias, Padre, por Él. Damos gracias por la dádiva que nos das, la vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento y no dejarnos engañar. Mira, Padre, que seguramente no solo yo, sino muchos de los que estamos aquí tenemos familiares amados, muy queridos, que están completamente atrapados detrás de toda esta idolatría religiosa y no son capaces de discernir, Señor, entre su mano derecha y su mano izquierda y llegar a decir: pero no es mentira todo esto que tengo aquí. Oh, Señor mío, abre sus ojos, Padre. Tú dices que tu pueblo Israel, el que escogiste, Señor, llegará un día en el cual el velo le será quitado. Quítale a nuestros familiares el velo, Señor, para que puedan ver con claridad a tu Hijo Jesucristo y verle como Señor, Dios y Salvador. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo mismo. Amén.